Las ataduras se rompieron por la gracia de Dios. Quien rompe el poder del pecado, su amor es fuerte y poderoso. El Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve al mundo con su estruendo y nos asombra con maravilla. El Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublime es, perfecto es su amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste allí y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste. El que gobierna con su mesa está. Gracias sublime es, perfecto es su amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste allí y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte, decláralo, digno. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno, digno es el Cordero de Dios, digno, digno, digno. Gracias sublime es, perfecto es su amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste allí y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste. Aleluya, démosle un aplauso fuerte a nuestro Señor. Por gracia. Tu gracia y favor conmigo puedo ver, llenando hoy mi ser. Bendito Jesús, y hoy mi voluntad se rinde a tu verdad, tu amor y tu bondad. Bendito
sopla sobre nosotros, Dios. Ven y sopla sobre esta iglesia. Nuestro corazón lo ponemos delante de ti para que seas tú obrando en él, Jesús. No queremos a nadie más, solo a ti. Abro el corazón y las ventanas cuando empieza la mañana, por si quieres hoy venir. Eres como el viento que no avisa cuando sopla y trae la brisa. Ven y sopla sobre mí. Y mi corazón vuelve a latir y se renueva si estás aquí. Y mi corazón vela por ti, porque te espera. Vuelve a venir. Espíritu de Dios, ven a mi vida como lluvia que tardó y al desierto vida dio. Desciende sobre mí como la brisa que destile sobre mí. Tu poder me haz fluir. Eso es lo que el Señor quiere hacer cada mañana en nuestras vidas. Que así como abrimos nuestros ojos y vemos un nuevo día, así mismo nuestro
otro que se compare a ti. No hay otro que se iguale a ti. Por eso te necesitamos y te deseamos, Señor. Desciende sobre nosotros. Ven y tócanos, Señor. Hoy queremos el toque de tu Espíritu. Hoy queremos, Señor, tu gracia sobre nosotros, Señor. Espíritu de Dios, ven a mi vida como lluvia que tardó y al desierto vida dio. Desciende como la brisa que desfile sobre mí. Tu poder en mí haz fluir. Tu poder haz fluir, Señor. Solo ante ti, Señor, estamos. Solo ante ti nos inclinamos y rendimos todo nuestro ser, porque tú eres digno de toda adoración, eres digno de toda alabanza. Eres nuestro Dios y a ti solo te cantamos. Aquí está nuestro corazón, Señor. No tengo nada para ofrecer, nada que te pueda sorprender, solo un corazón quebrantado una y otra vez. Nuestro corazón,
Solo ante ti yo me inclino. Y quizás por mucho tiempo estuvimos de rodillas ante una situación, ante una circunstancia, pero el Señor nos levantó y nos mostró verdaderamente que es delante de Él que nos inclinamos, y solo delante de Él. Y no nos avergonzamos, porque no fue en vergüenza y humillación, fue en exaltación de su nombre por la salvación de nuestras vidas. Vamos a darle una ofrenda de aplausos al Señor en esta mañana. Los hijos de Dios a una sola voz, adorando y bendiciendo el nombre de su Padre. Amén. Y con ese mismo gozo, con esa misma disposición, los quiero invitar para recibir la palabra de Dios, que es alimento. Muy buenos días, Dios les bendiga en esta mañana especial. Seguir con nuestro Dios. De hoy va palabra con aquellas personas que quizá no conocen de Dios, con sus familiares, amigos, compañeros de trabajo, que aún no conocen de Dios. Por eso en esta mañana vamos a estar utilizando un texto, una palabra que va dirigida a las personas nuevas, totalmente nuevas. Pero si usted ya conoce de Dios, por supuesto también la palabra, Dios tendrá una palabra especial. Así que quiero invitarles en este momento que abran sus y huyendo de Dios. Proverbios de la preciosa palabra del Señor. Dice así la palabra de Dios en Proverbios 28:13. Voy a estar leyendo en la... Dice, el que encubre su pecado prosperará,
haya hecho, qué pecado haya cometido. Por lo tanto, yo creo, y por la palabra, la Biblia nos muestra que Dios es al hombre cuando éste ha fallado delante de Dios. Y muchas veces nosotros tendemos a caracterizar el pecado y creemos que pecado es solamente matar, robar, y estos casos que son notorios, pero minimizamos otras clases de pecado que también son pecado, o otros hechos que también son pecado, como mentir, maldecir y cosas semejantes a estas que también nos hacen pecadores, que también son pecado. Y el pecado nos aparta de Dios. El pecado, una vez la persona ha quebrantado un mandamiento de Dios, ha desobedecido a Dios, ese pecado a raíz de ese hecho, de ese acontecimiento, lo que la persona, el hecho que lleva a infringir un mandamiento de Dios, la persona por ese pecado queda apartada de Dios y el pecado pone esa separación entre Dios y nosotros. Por lo tanto, tenemos que ver en primer lugar que en esta parte introductoria, que pecado no solamente es matar, está en perdonarnos. Dios quiere y anhela perdonar a todo ser humano. Dios quiere que cada hombre, cada mujer se acerque a Él sin importar lo que haya hecho, sin importar lo que esté viviendo, lo que esté pasando, pero que se acerque a Dios perdonar. Dios obra del parte de la eternidad, partir en la presencia de Dios. El Proverbio capítulo 2 nos quiere. Por eso, cuanto pecaron, Romanos, constituidos de la todos somos pecadores, todos somos pecadores. Que no hay hombre que no peque, también dice en el Antiguo Testamento la palabra, porque no hay hombre que no peque. O sea, el único que estuvo sobre esta tierra y nunca cometió pecado fue Jesús. De resto, todos somos pecadores. Por lo tanto, todos necesitamos ese perdón que Dios nos ofrece. Todos necesitamos alcanzar ese perdón que Dios nos brinda. ¿Y cómo hacerlo? ¿Cómo alcanzar ese perdón que Dios nos ofrece? Y en el Proverbio 28:13 nos dice de dos pasos, de los cuales le quiero hablar en esta mañana para que podamos alcanzar ese perdón que Dios nos ofrece. Que ese Dios santo nos ofrece a nosotros los pecadores. Y lo primero es, el que encubre su pecado no prosperará. El que encubre su pecado no prosperará. ¿Qué está diciendo la palabra? Está diciendo que nosotros no podemos encubrir nuestro pecado. ¿Qué hace que nuestro pecado no? Cubrirlo negando el pecado y ocultando nuestro pecado.
Y vemos que también Dios nos ponga su pecado delante. Refiriendo a un líder, no se está refiriendo a un hombre, sino se está refiriendo a Jesús mismo. Y está hablando de Jesús, allí el escritor bíblico. O sea que la clave es confesarlo. Pero la pregunta es confesarlo delante de quién, porque usted, como bien dije, tiene como costumbre, como práctica, confesárselo a un líder religioso. Pero en esta mañana yo lo quiero invitar para que empiece a confesar su pecado, no delante de un hombre, no delante de un líder, sino delante de Jesús. El bíblico, Él es el justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Así que la clave está en confesar el pecado, pero confesárselo a Jesús. Usted no necesita ir a confesárselo a un hombre, a una persona terrenal, a un líder religioso. No, usted lo que tiene que ir a hacer es confesar su pecado delante de Jesús. Usted y Jesús, abrir su corazón y exponer su pecado delante de Jesús. Y Él, Jesús, según Primera de Juan, Jesús es fiel y justo para perdonar el pecado y limpiarnos a través de la sangre que Él derramó de toda maldad. Así que el pecado que Dios no puede perdonar es aquel que no es confesado. O sea que todo pecado que se confiese delante de Jesús, todo pecado puede ser perdonado. Todo pecado puede ser perdonado. Y todo ser humano, todo hombre, toda mujer puede ser limpiada y perdonada cuando ha confesado. Sabe bien cuando hemos pecado, inmediatamente Jesús hecho, pero confesar ese pecado delante de Jesús, porque si usted no lo confiesa delante de Jesús, no puede ser perdonado. Y si usted lo confiesa delante de un hombre, el hombre no lo puede perdonar a usted. El único que lo puede perdonar se llama Jesucristo el Señor. Así que no pierda su tiempo confesando su pecado delante de un hombre, delante de un líder, sino vaya al que lo puede perdonar, al que le puede limpiar del pecado, al que le puede quitar el pecado de sobre su vida, que es Jesús. Y una vez usted sabe y ha hecho algo malo, vaya adelante. Qué bueno es que antes de nosotros dormirnos cada día, tengamos como una disciplina nuestra vida durante el día.
Y si usted de pronto no lo ha hecho, empiece a hacerlo a partir de hoy. Es que empiece a darse de cosas que dijo o que hizo, que usted sabe que fueron pecado, que quebrantaron un mandato de Dios. Ser perdonado, aún su propia conciencia, porque hay algo que acusa al ser humano cuando el hombre o la mujer hacen algo mal delante de Dios, cuando es consciente que ha pecado, que ha hecho algo malo, la conciencia le está acusando a la persona por lo malo que hizo, por aquellas cosas malas que hizo, porque transgredir o quebrantar un mandato de Dios. Y la conciencia le va a estar acusando, pero cuando usted confiesa el pecado delante del Señor, el Señor le perdona, limpia, lava su vida, aún limpia y lava su conciencia. Y el Señor dice la palabra del Señor que coge el pecado y lo limpia de sobre nuestra vida y nunca más lo trae a nuestra memoria. O sea que qué bueno es que confesemos nuestro pecado delante de Jesús. Y yo lo invito para que empiece a hacerlo. Ahí donde está. Yo sé que usted es consciente y sabe lo que ha hecho mal delante de Dios y en qué ha pecado delante de Dios. Empiece ahí donde está, a traer a memoria ese pecado y empiece a confesarlo delante del Señor. Yo lo quiero invitar para que lo haga usted solo con Dios. No lo haga delante de una persona, delante de un hombre. No, aquí el asunto es usted y Dios. A solas, en lo privado, abriéndole el corazón, abriendo su corazón delante de Dios y abriendo sus labios para confesar su pecado delante del Señor. Y vas a recibir el perdón de Dios. Lo segundo que nos muestra el texto de Proverbios es que no es suficiente con reconocerlo y confesar el pecado, sino el segundo paso es apartarnos del pecado. Dice, el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Entonces lo segundo que nos pide la palabra de Dios es apartarnos del pecado. O sea que una vez usted lo ha confesado, lo ha reconocido delante de Dios y lo ha confesado, Dios le ha perdonado. Ahora lo que usted tiene que hacer es apartarse de ese pecado. Y para eso tenemos la ayuda de Dios. Y qué bueno que usted le diga al Señor, Señor, ayúdame, porque en mi fuerza no lo puedo hacer. Yo solo no lo puedo hacer, pero con tu ayuda lo podré lograr. Así que lo segundo es apartarnos. Dejar de hacer eso que está mal delante de Dios. Dejar de obrar, de pensar o de actuar de aquella forma que sabemos que quebrantamos un mandamiento de parte del Señor. Y dejar de hacer eso que es pecado ante los ojos de Dios. Apartarnos de eso. Es lo que nos pide la palabra. Apartarnos de aquellas cosas que nos llevan y que nos separan de Dios. Que nos llevan a pecar y nos separan de Dios. Porque el pecado aparta nuestra vida de Dios. Así que usted tiene que proponerse y decirle, Señor, voy a proponerme no seguir pecando. Quitemos el concepto de ese proverbio secular que dice, en el mundo que el que peca y rezas empata. No, aquí el asunto es no solamente confesarlo para ser limpiado y perdonado, sino apartarnos. Usted es consciente, yo soy consciente, en qué área le hemos fallado a Dios. ¿En qué área hemos quebrantado un mandamiento de parte de Dios? Así que empecemos a alejarnos de aquellas cosas que nos llevan a desobedecer y a pecar delante de Dios. Si el asunto es con algún vicio, pues empiece a apartarse de aquellas personas, de aquellas cosas que lo llevan a hacer lo malo delante de Dios. Empiece a poner una distancia con aquellas cosas que lo llevan a pecar ante los ojos de Dios. Por eso dice, el que lo confiesa y se aparta, alcanzará misericordia.
La Biblia nos habla de una mujer que fue llevada por los religiosos de la época delante del Señor Jesús, donde la querían apedrear. Porque la ley de Moisés había ordenado en la ley que fueran apedreada la mujer que fuera encontrada o sorprendida en adulterio. Y la Biblia dice que llevaron a esta mujer para que Jesús aprobara o desaprobara para apedrearla. Estaban tentando a Jesús a ver cuál reacción Jesús tenía frente a la acusación que tenían con aquella mujer. Donde habían pruebas, y la misma palabra dice que los líderes religiosos la llevaron y dijeron: Señor, esta mujer ha sido sorprendida en adulterio, y en la ley Moisés nos ordena apedrear a tales mujeres. Y la llevaron con la intención de apedrearla delante del Señor. Y la palabra del Señor nos habla que Jesús, cuando acusaron a la mujer delante de él, Jesús se inclinó en el suelo y empezó a escribir con el dedo allí en tierra. Y ante la insistencia de ellos, de que querían apedrearla, pero querían oír lo que Jesús iba a decir frente a la acusación que ellos tenían contra la mujer, Jesús se incorpora y le dice: el que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. Y en ese texto encontramos cómo todo hombre es pecador, porque la Biblia dice que todos empezaron a soltar las piedras y a irse desde el menor hasta el mayor. Y ninguno se quedó, porque por la conciencia de ellos fueron acusados y todos se sintieron igualmente pecadores. Y ninguno de ellos se atrevió a lanzar la primera piedra, porque no había ninguno que fuera libre de pecado. Eso que nos muestra que todo hombre es pecador, que no hay un solo hombre sobre la faz de la tierra que sea libre de pecado. Pero ¿qué dice la palabra del Señor en ese mismo texto? Dice que cuando Jesús se levantó nuevamente, vio solamente a la mujer y todos los demás se habían ido. Y Jesús le preguntó a la mujer: ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: ninguno, Señor, porque todos se habían ido, porque se habían sentido ellos mismos que también eran pecadores. La conciencia de ellos les acusaba que ellos también eran pecadores. Así que la mujer le dijo a Jesús: Señor, ninguno me ha condenado. Jesús le dice a la mujer: ni yo te condeno, vete y no peques más. Quiero enfatizar en aquella parte donde Jesús le dice: ni yo te condeno, o sea, yo te perdono, pero tienes que irte y no pecar más. Y a eso me estoy refiriendo en este segundo punto. Que Dios nos perdona, que Dios nos limpia con su sangre preciosa, que el perdón de Dios se extiende sobre nuestra vida para perdonarnos y limpiarnos, pero que también Dios nos dice que no podemos seguir practicando el pecado, que no podemos seguir pecando, que usted no puede pecar y correr una vez más, pedir perdón, y aquí así que se vuelva ese círculo de pecar y de pedir perdón, de pecar y de pedir perdón. No. Ahora usted tiene que hacer, después de que lo confiesa, es decirle: Señor, voy a apartarme. Y empezar a tomar algunas decisiones y tener algunas acciones que lo llevan a apartarse de aquellas cosas que usted sabe que desagradan a Dios, para no volver a hacerlo, para no volver a pecar. Ir apartándose del pecado, porque la palabra del Señor dice también que el que practica el pecado no es de Dios. Así que usted tiene que empezar a tomar acciones para empezar a apartarse del pecado. Y que cada día su vida vaya creciendo en esa comunión con Dios, y que usted pueda cada día ir mejorando en su relación con Dios. Así que esa es la invitación en esta mañana. Amigo y amiga, hoy Dios está extendiendo su perdón hacia usted, porque sabe que usted necesita del perdón de Dios, que yo necesito del perdón de Dios, y que si llegamos delante de Él, reconocemos nuestro pecado, confesamos nuestro pecado y nos apartamos del pecado, el perdón de Dios estará sobre nuestra vida. Y Él nos ayudará, Él mismo nos ayudará a través del Espíritu Santo, para que no volvamos a caer en ese pecado, sino que cada día nuestra vida vaya creciendo, se vaya fortaleciendo en esa comunión, en esa relación personal con nuestro Creador. Así que ahí donde está, yo lo quiero invitar. No me quiero extender, sino solamente lo quiero invitar para que usted reconozca, para que usted confiese
y para que usted se aparte de ese pecado. Que en esta mañana sea la oportunidad para hacerlo, para ponerse a cuentas con Dios. Que usted no puede seguir ocultando, porque ya de hecho Dios sabe lo que usted y yo hemos hecho mal. Solamente está esperando que lo confesemos y que nos apartemos, para Él perdonarnos y para Él ayudarnos, para Él obrar sobre nuestra vida, extendiendo su perdón sobre cada uno de nosotros. Así que ahí donde está yo lo quiero invitar, mi hermano, mi hermana, mi amigo, mi amiga, para que lo haga. Ahí donde está vas a cerrar sus ojos y va a poner en práctica esta palabra. Y si es necesario, busque un lugar usted a solas con Dios y confiese, reconozca, confiese su pecado y pídale a Dios para que Él le ayude para no volver a caer en ese pecado. Y así veremos y alcanzaremos el perdón de Dios para nuestra vida. Cierre sus ojitos y vamos a estar orando en esta mañana. Digámosle: Señor Jesús, te damos gracias por la obra en la cruz del Calvario, a través de la cual perdonas todos nuestros pecados y lavas nuestra vida y nuestra alma con tu sangre preciosa. Gracias, Señor, porque en esta mañana comprendemos que cuando llegamos delante de ti, Señor, y reconocemos y confesamos nuestro pecado, tú nos perdonas, nos limpias con tu sangre preciosa y tu perdón llega a nuestra vida. Y tú mismo con tu sangre preciosa nos limpia de todos nuestros pecados. Por eso ayúdanos para que cada día, Señor, podamos ir delante de ti, Señor, y reconocer y confesar nuestro pecado. Pero también, Señor, ayúdanos para apartarnos de todo pecado. Tú conoces nuestra vida, Señor Jesús. Tú conoces en qué área hemos fallado, en qué área hemos pecado. Por eso en esta mañana lo reconocemos delante de ti. Pero también te pedimos, Señor, que nos ayudes para apartarnos de todo pecado. No lo podemos hacer en nuestras fuerzas. Con nuestra voluntad solamente no es suficiente. Necesitamos tu ayuda, tu respaldo, tu fortaleza para apartarnos de todo pecado, para no seguir pecando y para agradarte, Señor. Hoy tomamos esa decisión de reconocer nuestro pecado, de confesarlo, Señor, pero también de apartarnos de todo pecado. Ayúdanos, Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús, y que la presencia de tu Santo Espíritu venga para fortalecernos y ayudarnos. Te lo pedimos en esta mañana, en el nombre de Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Gracias, Dios. Amén y amén y amén. Dios les bendiga en esta preciosa mañana a todos.